Bueno, la clase de hoy refiere a los pasos para recibir el plan de salvación y también tener en cuenta el testimonio. Entonces, vamos a hablar primero de los pasos. Nosotros para recibir el plan de salvación necesitamos conocer ese plan de salvación. Debemos entender que nuestro Señor Jesucristo es el único camino al Padre. Nosotros nos podemos dar cuenta en Oseas 4:6 y en Juan 14:6, que ahí nos dice claramente que nuestro Señor Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida, y que nadie va al Padre si no es por Él. Miren, hay gente buscando caminos diferentes, pero la Biblia también dice que esos caminos conducen a la muerte. Entonces hay gente buscando la verdad o buscando llenar el vacío espiritual que tienen en otras cosas, y por eso ahí vemos personas en la depresión, vemos personas en las drogas, vemos personas con amargura, vemos personas en la idolatría, porque esos son caminos que ellos han buscado, pero esos caminos no los van a llevar al Padre. Esos caminos los van a llevar a la muerte. Es como el versículo que dice que ancha es la puerta por donde va todo el mundo, y angosta es la puerta y por ella van unos cuantos. La puerta estrecha refiere a nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros miramos, es mucha más la gente que hay en el mundo que la que está siguiendo el camino de nuestro Señor. Otro paso que debemos observar es que debemos creer en nuestro Señor Jesucristo. Miren, hay una diferencia entre creer y con la fe. Porque creer es simplemente yo de bocas o de dientes para afuera, yo puedo decir, yo creo en Dios, sí. Y yo hago obras buenas, yo ayudo al pobre, yo doy de comer al hambriento, doy de beber al sediento. Pero mis comportamientos muestran unos frutos que nada tienen que ver con la supuesta creencia que yo digo. Entonces, quiere decir que ahí no hay fe. Ahí no hay fe. Hay gente que hace obras buenas, pero es para que los aplaudan, es para que hablen muy bien de ellos. Y como dice Dios en su palabra, esa gente ya recibió su recompensa con eso. Que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Entonces, la fe es el paso que yo doy de aceptar a mi Señor Jesucristo, pero ese paso que yo doy consiste en que así como yo digo creer en Él, ese paso de fe que yo doy significa que yo dejo atrás todo lo que a Él no le agrada, todo lo que a Él no le agrada. Entonces yo dejo el pecado, dejo aquello que yo sé que, por ejemplo, yo amo, pero no le agrada a mi Señor. Entonces yo me voy apartando de todo eso, ya empiezo yo a escoger bien mis amistades, yo ya no puedo estarle dando mi amistad a cualquier persona por ahí que en vez de edificarme o de ayudarme a avanzar más hacia Dios, antes me retrase o me estanque. Entonces ya yo voy teniendo sabiduría, Dios me va dando sabiduría a través de su palabra, y entonces ya en mi comportamiento, o sea, los frutos que yo doy son los que van mostrando si yo de verdad tengo fe en esa creencia que yo profeso. Ah, yo creo en Jesús, pero faltaría la fe. Creer y tener fe no es lo mismo. La fe va mucho más allá. Esa fe debe nacer de un corazón dispuesto, o sea, no nace de una imposición, porque la palabra dice también que las cosas con Dios son voluntarias, Dios no obliga a nadie. Él lo que hace es que le presenta su palabra y le envía a la persona, al mensajero para que le hable, pero ya queda en la otra persona la decisión de si se acepta a Cristo o no lo acepta. El otro paso es arrepentirnos del pecado. Nosotros no podemos decir que creemos en Jesucristo y desarrollamos esa fe, pero eh, seguimos pecando. Y seguimos pecando y creemos que porque ya somos salvos, que porque Dios ya nos dio, nos redimió de la esclavitud del pecado, entonces nosotros podemos andar de libertinaje.
haciendo y deshaciendo porque ya somos salvos. No, la palabra dice que nosotros debemos confesar nuestros pecados. Sí, que Dios ya sabe nuestros pecados, sí, Él ya lo sabe, pero nosotros confesamos porque la palabra dice que cuando nosotros confesamos los pecados, confesamos es para salvación. Entonces debemos confesarlos, debemos pedir perdón sincero de todos esos pecados. Señor, mira, yo hice aquello, hice esto otro. Sí, pero no nos quedemos ahí. Confesarlos, no. Hay que pedir perdón, Padre, te pido perdón. Te pido que me perdones porque la verdad sí, yo te defraudé, yo te fallé, hice esto otro, hice aquello. Entonces, nosotros debemos confesarlos y pedir perdón. Miremos lo que dice Mateo 4:17. Mateo 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, para nosotros pedir perdón debe haber un verdadero arrepentimiento, no confesar por confesar, es porque de verdad estamos sintiendo ese arrepentimiento sincero en nuestro corazón de que ofendimos a Dios por nuestra mala actitud. También el otro paso es confesar a Jesucristo como nuestro Salvador y Señor. Nosotros debemos tener muy claro que nuestro Señor Jesucristo es el único que está en el medio entre Dios y nosotros. No hay otra persona, no hay otro intermediario, no hay otro que esté entre el Dios el Padre y nosotros para que nosotros podamos alcanzar esa salvación. Hay otras religiones que enseñan que hay otras personas que interceden por nosotros, pero eso es mentira. El único que intercede por nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Miremos Romanos 10, del 9 al 10 dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces nosotros debemos creer en nuestro Señor Jesucristo, debemos creer que el Padre lo levantó de los muertos. Entonces nosotros con la boca confesamos para salvación. Entonces, nosotros también debemos entender que no hay otra persona entre Dios y nosotros sino nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el otro paso es cuidar la salvación. Entonces, a nosotros se nos ha entregado este regalo. Dice que la salvación es un regalo inmerecido, por eso se llama gracia. La gracia es un regalo inmerecido. Entonces, si a nosotros se nos entregó ese regalo, debemos cuidarlo. O sea, nosotros no tuvimos que hacer nada del otro mundo para ganarnos esa salvación. No tuvimos que flagelarnos, no tuvimos que subir el cerro de Monserrate y hacernos sangre en las rodillas para poder recibir ese plan de salvación. No, es gratuito. Simplemente el Padre lo ideó en su mente y dijo, bueno, yo sé que el ser humano no me va a venir a buscar y a pedirme perdón por lo malo que está haciendo. Entonces me toca a mí acercarme a ellos. Entonces él ideó el plan, nuestro Señor Jesucristo lo llevó a cabo y lo está finalizando aquí el Consolador, el Espíritu Santo, al guiarnos, al quedarse con nosotros aquí en la tierra y estar con nosotros guiándonos y ayudándonos a hacer bien las cosas. Mientras nuestro Señor Jesucristo está allá en el cielo preparando lugar para nosotros. Miremos en Hebreos 10, 26, 27 dice, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Si nosotros
no cuidamos la salvación y después de haber recibido a Cristo nos dedicamos a pecar y el libertinaje y todo eso, creyendo que porque ya supuestamente somos salvos ya podemos hacer y deshacer, porque no es que esa gracia que nos dio el Señor, ya eso ya es la salvación, eso nosotros podemos hacer lo que sea que Dios nos perdona. No, no hay otro sacrificio, no va a haber otro sacrificio por esos otros pecados que cometamos. Entonces hay que cuidar lo que hemos recibido. Yo sé que cuando una persona recibe un regalo, no va y lo tira por allá en cualquier lado, no va y lo tira a la basura, sino que si viene de esa persona especial, lo cuida, lo guarda, lo mira de vez en cuando, o lo tiene ahí en la mesa, sobre la mesa, y eso le recuerda que esa persona le regaló eso. O sea, lo cuida con ese amor, con ese cariño, con esa gratitud. Entonces, así nosotros debemos cuidar esta salvación. ¿Cuáles son los beneficios que nos da la salvación? Nos da el perdón. O sea, una vez que Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados, todo el que reciba a nuestro Señor Jesucristo recibe el perdón de pecados. Y ese perdón, o sea, nosotros nos presentamos con unas vestiduras manchadas, sucias, y ¿qué hace el Señor? Con su sangre nos lava. Eso es lo que representa el perdón. Que recibimos justificación. ¿Qué es justificación? Ahora cuando nosotros recibimos a Cristo, somos justificados por Él ante el Padre. O sea que cuando el Padre nos mira, no nos ve a nosotros, sino que ve a nuestro Señor Jesucristo. O sea, eso quiere decir que estamos justificados. Entonces nosotros debemos vivir todos los días en santidad. Vivir conforme a como Dios quiere que lo hagamos, apartándonos del pecado, cambiando nuestro vocabulario, entendiendo entendiendo que las personas que nos han hecho daño o que tienen unos malos comportamientos hacia nosotros, nuestra pelea no es con ellos, es con lo que hay detrás de ellos. O sea, hay que entender muchas cosas una vez venimos a Cristo. Romanos 5, el 1 y 2 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea, cuando nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo, lo hicimos fue por fe. Y por haberlo recibido por fe, Él viene y nos justifica. ¿Ya? Porque ninguno de nosotros ha visto a Jesucristo en persona así que se le haya presentado como para decir, bueno, como ya te vi, ahora sí creo, entonces ahora sí te recibo. No, no lo hemos visto. Pero hemos creído y por eso lo hemos aceptado en nuestra vida. En el plan de salvación, el beneficio que también recibimos es el de la regeneración o nuevo nacimiento. Entonces, nosotros cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo es como si volviéramos a nacer. Miremos qué dice en 2 de Corintios 5:17. En 2 de Corintios 5:17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo, volvemos a nacer, pero es un nacimiento espiritual. Entonces, como volvemos a nacer, es como si Dios hiciera borrón y cuenta nueva. Entonces, todos los pecados que cometimos de ahí hacia atrás, Él ya nos los perdona. Es como si empezáramos de nuevo. Entonces somos una nueva persona. O sea, ya nosotros no podemos estar andando como éramos antes. Si era una persona muy mal geniada, rencorosa, orgullosa, altiva, que se creía más que los demás. O sea, esa forma de ser ya no debe mostrarse en nosotros, porque se supone que hemos nacido de nuevo. Ahora, no quiere decir que es que yo recibí a Cristo hoy y ya mañana soy otra persona. No, esto es un proceso. Esto es un proceso. Eso no quiere decir que recibimos a Cristo ayer y ya hoy dejamos de pecar, no. Este es un proceso porque
Dios va trabajando en nosotros a través de su Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es el que nos va guiando. Cuando leemos la palabra nos trae como esa iluminación a nuestra mente para entender lo que estamos leyendo, porque ya el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Cuando recibimos a nuestro Señor, Él nos sella con su Espíritu Santo. Y dice la palabra también que por haber aceptado a su Hijo Jesucristo, Él nos da potestad de ser hechos hijos de Dios, o sea que hay una adopción. Entonces somos adoptados como hijos de Dios. O sea, aquí ya no somos ni siervos, aquí ya no somos esclavos, aquí ya no somos testigos, aquí somos hijos de Dios. Entonces, y como hijos de Dios como tal debemos comportarnos. De lógica que como somos hijos de Él, cuando nosotros hagamos algo malo, Él nos va a disciplinar. Eso es de lógica, porque en la vida vamos a tener pruebas, vamos a ¿cómo se llama?, recibir consecuencias de los pecados que cometamos. Claro está, que ya siendo hijos de Él y por su misericordia, y si nosotros nos arrepentimos, de pronto el castigo no sea severo o no nos dé el castigo que realmente nos merezcamos, sino que Él en su misericordia y al ver que nosotros nos hemos arrepentido sinceramente, de pronto Él le baje. Porque hay un versículo que dice que Él no nos ha dado conforme a nuestras iniquidades o transgresiones o pecados. Está diciendo eso. O sea, lo que realmente nos merecemos, Él no nos lo ha dado por su bendita misericordia. ¿Qué otro beneficio recibimos con la salvación? La vida eterna. Entonces, que la vida eterna, claro, después que muramos físicamente y Dios nos lleve a vivir con Él, vamos a vivir eternamente. Miren lo que dice Juan 3:16, que ese por lo general es un versículo que casi todos se lo saben. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí hace una salvedad, todo aquel que en Él cree. O sea, que el que no crea en Él no va a tener la vida eterna. Ese es el principal requisito, creer en el Señor Jesucristo, en el Hijo de nuestro Señor. Entonces, cuidemos este regalo para que podamos tener la vida eterna. Ahora, cuando recibimos a nuestro Señor, Él nos entrega la presencia de su Espíritu Santo. Entonces, ahí, como les decía ahorita, cuando nosotros recibimos a Cristo, somos nueva criatura y enseguida Él nos sella con su Espíritu Santo. Entonces, esos son los beneficios que nosotros recibimos del plan de salvación. Bueno, ¿qué es el testimonio? Testimonio significa ser testigo de Cristo. Es como dar a conocer a otros lo que Él hizo en nuestras vidas. Si ustedes se van a internet y buscan testimonio de muchos pastores, de muchas personas que entregaron la vida a Cristo, van a encontrar la exposición de lo que Cristo hizo en ellos. Yo recibí a Cristo porque pasó esto, porque pasó aquello, porque viví esto, he vivido esto. Van a encontrar testimonios de gente que tiene muchos años en el Evangelio y han tenido experiencias muy hermosas con Dios y entonces ellos la dan a conocer. Entonces tenemos que tener en cuenta que hay 3 tipos de testimonio. Está el testimonio de Dios en nuestros corazones. O sea, el Espíritu nos testifica que somos hijos de Dios. O sea, el Espíritu Santo, el Espíritu de nosotros, que está dentro de nosotros, nos asegura y nos hace sentir esa convicción y esa firmeza de que nosotros somos hijos de Dios. Ya miremos aquí, Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo le dice a nuestro espíritu que nosotros somos hijos de Dios. Nos da ese convencimiento. Entonces, ese testimonio está dentro de nuestros corazones y es algo interno. Ahora, si nos vamos al testimonio ante Dios, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que nuestra vida ante Dios debe ser transparente, debe ser inmaculada, debe ser pura, debe ser limpia. Entonces, ante Dios nosotros tenemos que caminar
digámoslo bien, porque es que Él conoce todo. Nosotros a Dios no le podemos ocultar nada, no nos podemos burlar de Él. Él conoce absolutamente todo lo que nosotros hacemos y antes de que lo hagamos, Él ya lo sabe. Entonces, nosotros no podemos engañar a nuestro Señor. Entonces, ante Dios, nuestro testimonio tiene que ser limpio. Miremos Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Una persona no puede estar diciendo, no, yo recibí a Cristo, yo creo en Dios y tal cosa, y sus frutos no muestran que eso sea así. ¿Por qué? Se está engañando es él mismo, él no está engañando a Dios. Dios está dando cuenta de todo lo que él hace, lo que piensa, lo que siente. O sea, nosotros no podemos engañar a nuestro Señor. Incluso dice la palabra que Él escudriña nuestros corazones. O sea, aún los sentimientos que están allá adentro, Él los conoce. Él conoce hasta nuestros pensamientos. Entonces nosotros cuando pensamos algo indebido, Él ya lo sabe. Y el otro testimonio es el testimonio que debemos tener ante los demás. Entonces, cuando nosotros hablamos de lo que nuestro Señor ha hecho en nuestras vidas y le confesamos a otras personas y le decimos, mira, Cristo en mi vida hizo esto, ha hecho esto otro, listo. Yo lo recibí y desde que lo recibí yo he cambiado. Pero resulta que si mis frutos, o sea, mi comportamiento es muy diferente a lo que yo digo con mi boca, entonces estaría dándole un mal testimonio a estas personas. Por eso hoy en día mucha gente dice, imagínate, si así son los cristianos en la iglesia, si así son los cristianos, como fulanito de tal que vive aquí en la esquina, que dice que es cristiano y que cree en Jesucristo, yo mejor me quedo como estoy. Yo creo que yo soy más correcta que él. Entonces nosotros, dirá mucha gente, bueno, a mí no me importa lo que piense la gente, a mí me importa es lo que piense Dios, ¿sí? Pero es que resulta que Dios también nos va a llamar a cuentas por esas personas que no se convirtieron a Él por culpa de nosotros. ¿Por qué? Dice la Biblia que nosotros somos cartas abiertas. O sea, todo lo que nosotros hagamos, los demás lo van a estar mirando. Y mucho más si decimos ser hijos de Dios, mucho más si decimos que seguimos a Cristo. Entonces, con mucho más nos van a estar mirando, a ver en qué fallamos, a ver en qué caemos para de una vez señalarnos y de una vez criticarnos. Mira lo que dice Gálatas 5, 22, 23. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea, esos son los frutos que nosotros tenemos que dar cuando recibimos a nuestro Señor Jesucristo. Ese es el testimonio que tenemos que presentarle a los demás. Está bien que nosotros los cristianos tenemos que pasar por aflicciones, por situaciones difíciles, Dios lo dijo, pero dijo que no temiéramos que Él iba a estar con nosotros. Pero resulta que un cristiano, que una persona que dice ser cristiana, que sigue a Cristo, que ha tenido muchas experiencias con Él y vive amargado, cuando habla no hace sino lanzar palabras de maldición, no hace sino estar criticando al vecino, criticando al de enfrente, criticando al de al lado. Ya esa persona no está dando un buen testimonio. Entonces, mucha gente no se va a querer convertir a raíz de esos malos testimonios. Entonces, es necesario que nuestro testimonio ante las demás personas sea limpio, sea transparente y sea coherente con lo que hablamos. Lo que hacemos sea coherente con lo que hablamos. Entonces, ahí están esos tres testimonios. El que está dentro de nuestros corazones, porque es nuestro espíritu que el Espíritu Santo le testifica al de nosotros. Está el testimonio ante nuestro Dios, o sea, a Él no lo podemos engañar, y está el testimonio ante los demás, que corresponden con el fruto que debemos mostrar. Ahora, ¿por qué debemos dar testimonio? Primero, porque Jesús nos los pide. Vayámonos a Hechos 1:8. Es que Él pide que nosotros demos testimonio. Y Él dice pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, Él nos está pidiendo que le contemos a todo el mundo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Eso es testimoniar. Eso es como cuando usted va a dar una declaración en un proceso, ya sea penal, disciplinario, administrativo, civil, lo que sea. A usted lo llevan de testigo y usted le va a decir a toda esa gente que está ahí lo que usted vio.
Ya, no es que me lo chismearon, no es que me parece, no, usted va a hablar de lo que usted vio. Entonces, nosotros vamos a hablarle a otros de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, de lo que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. Entonces, Él pide que nosotros hablemos a los demás de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Otra cosa, ¿por qué debemos dar testimonio? Para cumplir el mandamiento de la gran comisión, porque solo el Evangelio puede reconciliar a la humanidad con Dios. En Mateo 28:19 dice, id y haced discípulos a las naciones. Ir y hacer discípulos a las naciones. Entonces, ahí, cuando hacemos discípulos, es que le estamos contando a esas personas quién es Dios, qué ha hecho en nosotros, qué beneficios hemos tenido con Él, qué beneficios puede también tener Él si lo reciben. Y cuando esas personas lo aceptan, se convierten en discípulos de nosotros. Entonces, nosotros ya más adelante se bautizan. O sea, uno tiene que invitarlos a que se bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y otra cosa que Él dejó dicho ahí, y díganles que yo estaré con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, cumplimos ese mandamiento de la gran comisión, que es ir a ser discípulos. Otra cosa, porque debemos dar testimonio, por amor a nuestro prójimo, porque no podemos quedarnos con ese tesoro oculto. Como dice la Biblia, ninguna lámpara se enciende y se esconde debajo de la cama. Tiene que ponerse en un lugar alto para que la luz pueda iluminar toda la habitación. Entonces nosotros no podemos quedarnos con este mensaje que Dios nos ha dado, porque es un tesoro. ¿No ve que este tesoro hace que la gente pueda tener vida eterna si lo conoce, si se arrepiente y lo recibe? Entonces, cuando nosotros recibimos a Cristo y vemos todo el engaño del enemigo, a uno le nace ese dolor en el corazón de querer que su familia también se salve. Entonces uno empieza por la familia, empieza a darle palabra a ellos, a hablarles de Dios. Y ya después, ya uno cuando se mete más en firme con Dios, o así sea que lo haya recibido, y al otro día hay gente predicando en la calle de todo el que se le atraviesa, le dicen, mira, ve, conoce a Cristo, Él te ama, Él es esto, Él lo otro. Porque no podemos quedarnos con ese tesoro escondido, no tenemos que dárselo a conocer a los demás para que también gocen de esa salvación. También debemos dar testimonio para ganarle terreno al mal y a sus falsas doctrinas. O sea, debemos hablarle al mundo, a toda la gente, de quién es realmente Satanás, que es un mentiroso, que es un engañador, que él actúa de manera sutil, que él va haciéndole creer a la gente que las cosas no son como Dios las dice en su palabra, sino como él se las ha inventado, como él las ha falseado. Que nosotros tenemos que ganarle terreno al maligno, diciéndole a las otras personas quién es él y cómo engaña. Y de hacerle ver a la gente cuando la doctrina es verdadera y cuando es falsa. Entonces, nosotros debemos rendir testimonio, dar testimonio por todas estas cosas. Porque dice la palabra que nosotros somos embajadores de nuestro Señor Jesucristo. Si Él fue embajador de Dios cuando vino a la tierra, ahora nosotros somos embajadores de Él, porque a donde quiera que vamos, nosotros mostramos su imagen. Y cuando mostramos su imagen, aunque no abramos la boca, también estamos testimoniándole a la gente. Bueno, ¿a quién debemos dar testimonio? Bueno, principalmente a los que no son creyentes. A ellos les tenemos que mostrar quién es Jesús. Y tenemos que mostrarle que Jesús es el único camino para la salvación. ¿Por qué? Porque hay muchos de ellos que creen que hay muchos caminos y ellos andan buscando caminos diferentes para llegar a Dios. Hay gente que toma atajos, hay gente que se está subiendo por los, ¿cómo se llama eso? Por las verjas para ganar terreno. Y no, Dios dice que no. Ahí es que buscar la puerta angosta, la puerta estrecha, por ahí es que es el camino. Y esa puerta estrecha es nuestro Señor Jesucristo. El camino no es allá Santa Teresita, ni la Virgen María, ni el camino de las obras, que yo doy al hambriento, doy de beber al sediento, le doy techo al que no tiene donde dormir, pero de ahí con Jesús nada que ver, no. Ese tampoco es el camino, porque la fe porque las obras sin fe, eso no sirve de nada, eso son como trapos de inmundicia. Eso no nos va a llevar a la salvación. Entonces hay que mostrarles a los no creyentes cuál es el verdadero camino para llegar al Padre.
También a nuestros hermanos en Cristo, o sea, la gente que ya está convertida, hay que rendirle también esos testimonios, o sea, esas experiencias que hemos vivido con Dios y también cómo llegamos a Dios. ¿Por qué? Porque eso fortalece nuestra fe. Y de pronto si nosotros vivimos alguna experiencia con Dios y nosotros la contamos, puede estar sirviendo a otras personas para confrontarlos, para exhortarlos, para que esas áreas de la vida de ellos que están débiles se fortalezcan. Entonces, el testimonio también sirve para esas cosas. También el testimonio debemos dárselo a los que viven en nuestro entorno familiar, a los amigos, a los compañeros de trabajo, a los compañeros de la universidad, del colegio, cuando estemos en reuniones sociales. O sea, aprovechar todo el lugar donde estemos, aprovechar y de una vez hablarle a la gente de nuestro Señor, de lo que hizo Él en la cruz por nosotros. Y en todo lugar donde estemos debemos dar un buen ejemplo. Si vamos a hablar de la palabra, así que aprovechemos y que nos den la oportunidad y les hablemos de Cristo, también debemos estar dando un buen ejemplo en ese momento, porque lo uno tiene que tener coherencia con lo otro. ¿Cómo damos testimonios? Bueno, no hay fórmulas, no hay esquemas, no hay protocolos, no hay ningunos pasos para uno dar testimonio, pero yo he vivido momentos en los que cuando yo le he testimoniado a alguien y termino y voy y digo, ay, y yo dije todo eso, ¿y de dónde me salió todo eso? Entonces, por ese lado no hay unos esquemas porque el mismo Espíritu Santo nos coloca en la boca las palabras apropiadas para hablarle a esa gente. Entonces, cuando nosotros hablamos de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, eso es lo que realmente tiene valor. Ay, tú no necesitas aprenderte un poco de versículos y recitarlos en ese momento, no. Sí, de pronto sí hay que mencionar otro versículo, pero cuando uno le habla a otra persona de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida con un lenguaje coloquial, un lenguaje entendible, hay gente que queda, mejor dicho, queda sorprendida y dice, no, yo quiero conocer ese Dios. Cuando nosotros les hablemos a otra persona de nuestro testimonio, tengamos en cuenta 3 cosas. ¿Cómo? Darle como un resumen de cómo era uno antes de recibir a nuestro Señor. Pero no extendamos. Digamos más que todo, o sea, ¿qué pecados eran más visibles antes de nosotros recibir a Cristo? Entonces, podemos resumir con eso. O sea, ¿qué pecados eran los que más resaltaban en mí? Bueno, así era yo antes. Bueno, después que uno les cuenta cómo era uno antes, muy resumidamente, decirles cómo llegamos a Cristo. O sea, hablar claramente cómo fue ese encuentro con Él. ¿Qué hizo Él? ¿Cómo nos hizo sentir? ¿Cómo comenzó esa vida cristiana con Él? ¿Qué experiencias vivimos en ese momento con Él? ¿Qué hizo? ¿Qué cosas hizo en ese momento que fue lo que nos ayudó como a no retroceder, a no echar hacia atrás, sino que seguir con Él? Y decirles también quiénes somos ahora, lo distinto que somos, lo que hemos cambiado, cómo nos sentimos, cómo ha cambiado nuestra vida y cada día cómo se afirma más en nuestro Señor, lo que descubrimos en su palabra. Y de pronto uno que otro testimonio por ahí que hayamos vivido después de haberlo recibido, porque como esto es un proceso, Dios siempre nos va a estar haciendo vivir experiencias con Él durante este proceso. Porque Él va a estar limando nuestras debilidades, Él va a estar fortaleciéndonos. Entonces va a hacer que vivamos experiencias en las que veamos cómo Él está cambiando nuestra vida. ¿Cuáles son los beneficios de dar el testimonio? Bueno, hay beneficios en nosotros. ¿Cómo reafirmamos nuestra fe? Eso es de verdad, porque incluso solamente cuando yo nomás me he puesto a recordar cómo llegué yo a Cristo, yo termino llorando nuevamente. Y eso me trae como una paz, es como si reanimara mi fe, es como si me aumentara el deseo de leer su palabra, de buscarlo más. Entonces, si eso
pasa en uno cuando uno está solo recordando eso, para cuando se lo contamos a otro. Entonces, ese testimonio que nosotros le damos a otros surte en nosotros también cosas muy buenas y nos reafirma más en el camino de Dios. También ese testimonio trae como beneficio a las otras personas que reciben nuestro testimonio, porque ellos abren su corazón, porque les da la curiosidad por conocer más. Y si ellos reciben a Cristo, entonces ya ellos se convierten en multiplicadores y empiezan con su familia. Porque lo que les decía, cuando uno recibe a Cristo y ve todo lo que el enemigo ha hecho y cómo nos ha engañado y cómo nos ha tenido viviendo, entonces ya uno dice, no, yo tengo que hablarle a mi familia, yo no quiero que mi mamá se pierda, yo no quiero que mi hermano tampoco, yo no quiero que mi papá menos. Entonces ya uno empieza por multiplicarle esa palabra a los familiares. Pero ya queda en cada uno de ellos la decisión. Porque cada quien tendrá que tomar su decisión. Y lo mejor es que se haga ahora que estamos con vida, que tenemos vida, porque ya después de muerto, dice la palabra que ya después de muerto no hay solución. Bueno, la tarea que vamos a dejar en esta clase, vamos a reafirmar el tema del plan de salvación. Aquí está el link. Y también les dejo un juego, el link de un juego de 25 preguntas para que ustedes hagan el juego, ¿cierto? Y me coloquen en el WhatsApp cuántas preguntas de esas acertaron, no con el ánimo de criticar ni nada, porque yo sé que muchos apenas están empezando y también entiendo que hay otros que de pronto no tienen como ¿cómo se llama eso? Como la cuestión de que todos los días estén leyendo Biblia. Pronto, pero entonces esto nos anima como que a querer saber más, como para que si algún día tenemos otro jueguito ahí, pues no perdamos tantas preguntas y acertemos todas. Y ahí lo envían por favor por el WhatsApp el número de respuestas que acertaron. Entonces espero que me hayan entendido. Dios me los bendiga. Cuídense y por favor anímense a leer más la palabra de Dios, que van a encontrar muchas cosas, muchos mensajes para su vida. Y sobre todo tengan en cuenta la práctica de la palabra. Dios les bendiga.